Gabriel Bomaro y Mariana Gené, porque han venido a presentar su libro El sueño intacto de la centroderecha y sus dilemas después de haber gobernado y fracasado. Título que nos deja quizás un montón de preguntas ya nomás desde el título. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en Redacción Abierta. Un placer. Bueno, ¿cómo anduvo esa presentación por acá por Córdoba? ¿Bien? Muy bien, la verdad muy interesante. Tuvimos una linda conversación con un montón de gente que vino, se acercó a conversar sobre el libro, sobre lo que implica el tema del libro, que es cómo se gestó, cómo pasó por el poder y cómo sigue vivo ese sueño de la centroderecha que encarna Juntos por el Cambio. Sueño que dicen ustedes está intacto. Eso se desprende del título. Bueno, ¿está intacto o no, Mariana? Está intacto, digamos, en el sentido de que sigue siendo muy competitivo, que nosotros analizamos en el libro cómo, habiendo perdido las elecciones en 2019, sin embargo salió robustecida esa coalición con esas marchas de Si se puede, manteniendo más del 40% de los votos y sosteniendo a sus socios políticos juntos. Es verdad que ahora, en este momento, vemos estamos en un momento muy distinto, en el momento de la pelea por la sucesión dentro de Juntos por el Cambio, y pareciera haber quienes tironean para un costado y para el otro, pero después de, también podemos decir, de la pandemia, de los 4 años de gobierno del Frente de Todos, ese sueño, esa intención y esa posibilidad de volver al gobierno está muy presente, y tal vez por eso también sus actores se pelean tan abiertamente, porque la posibilidad del premio es bastante mayor para ellos. Ahora, ustedes dicen, gobernaron y fracasaron. ¿Hay en ese fracaso, digamos, en ese análisis que hacen ustedes a través del libro, hay en ese fracaso autocrítica, percepción de fracaso? ¿Qué hay? Digamos, ¿qué es lo que pudieron ver? Bueno, el término fracaso es sin duda impactante porque... Es ganchero, digamos. Es impactante pero esconde, digamos, diferencias. Uno puede decir, fue un gobierno que fracasó en sus propios términos porque no pudo llevar a cabo toda la agenda, digamos, de reformas que se propuso, digamos, casi nada de ella. Es un gobierno que fracasó porque no pudo resolver ninguno de los problemas que vino a resolver, y más bien agravó muchos de ellos, como la inflación y la pobreza. Pero también es cierto que es un gobierno que sale robustecido como proyecto político, sale, como decía Mariana recién, con un pueblo movilizado, con un electorado sólido de un 40%, que lo dejó muy bien parado para el futuro, y que en un contexto de ahora crisis de la otra coalición, que es la que está enfrente, aparecía hasta hace muy poco como el candidato natural a ganar estas elecciones. En el medio, es cierto, surgió la crisis del establishment político en general y las dificultades que tuvieron las dos coaliciones para resolver sus internas, que agravaron las cosas. Y en el caso de Juntos por el Cambio, esta interna, que es muy clara ahora porque se da a cielo abierto con mucha más crudeza, aunque hace tiempo que viene dándose, es un poco como un modo de discutir cómo interpretar el fracaso del gobierno de Macri. En alguna medida es una interna que, además de querellas personales, que además de proyectos y apetencias de líderes en pugna por suceder a Macri, expresa una lectura diferente de lo que significó ese fracaso. Para unos el fracaso fue producto de un déficit de consensos políticos, y lo que hay que hacer es ampliar los consensos políticos. Por eso esta es la idea más larretista de que hay que ampliar la coalición Juntos por el Cambio. Para otros, el fracaso fue producto de demasiado contemplación, demasiado gradualismo y falta de ir rápido a la ofensiva para avanzar en los primeros días con toda la agenda, cuando se tiene la legitimidad de haber ganado, que expresa más, sin duda, una línea más de shock y más dura que Bullrich, sin duda, lleva a cabo en la actualidad. Las dos líneas que permanecen en este momento, digo, las dos líneas predominantes de Juntos por el Cambio, digo, es la línea Bullrich, la línea Larreta, y bueno, y todo lo que hemos visto en los últimos días, ¿no? Decían recién, termina Juntos por el Cambio con un gobierno, o por lo menos una elección, en donde se robustece el PRO, se robustece toda la coalición, el radicalismo, que ahora busca otro lugar. Creo que tienen un capítulo también en el libro que analiza esa parte de la incorporación del radicalismo como
partido y también de las incorporaciones peronistas que ya las tenía, pero que van siendo de manera más individual, ¿no? Exacto, nosotros trabajamos mucho sobre el radicalismo, entrevistamos a muchos radicales, digamos, de las primeras líneas, de quienes estuvieron realmente en la gestación de Cambiemos y también de sus segundas líneas. Y vimos cómo, digamos, por un lado, cómo en un principio Macri tenía más bien la idea de poder convocar también a líderes individuales, ¿no? No tenía ganas de negociar con un partido como un todo, pero eso era imposible con el radicalismo, que es en efecto un partido político y que tiene unas reglas internas bastante institucionalizadas. Nosotros analizamos el modo en que el radicalismo llegó a la conformación de Cambiemos, el modo en que leyeron como gran parte de sus electores ya estaban mirando al PRO, ya estaban votando al PRO en algunas grandes ciudades. Y también... Perdóname que te interrumpa ahí, Mariano, porque es interesante. Sí. Digo, no es que, a ver, análisis medio simplistas, uno diría, el radicalismo se vuelve o se va a huir hacia la derecha. Vos decís, la base social del radicalismo es la que se corre ya a ese sector. Nosotros mostramos como, por un lado, el radicalismo intentó muchos otros ensayos, digamos, antes de llegar a la alianza con el PRO, digamos, intentó opciones por izquierda, ¿no? Con Pino Solanas, con el Frente Amplio, digamos, con el Acuerdo Cívico y Social, y también opciones de derecha, en la alianza con De Narváez en su momento, digamos, como fue intentando distintas cosas post-crisis de 2001, pero ya hacia la llegada hacia 2015 ya estaba muy claro que gran parte de sus electores, ¿no? En algunas grandes ciudades, en la ciudad de Buenos Aires sin duda, pero también en algunos otros grandes centros urbanos, estaban votando, que habían sido una base, esa base de clase media del radicalismo, estaban ya yéndose a votar al PRO, y también, ¿no? En la convención de Gualeguaychú, gran parte de los intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires también, ¿no? Querían, pugnaban, pedían esa alianza con el PRO, que en efecto, ¿no es cierto?, en términos programáticos. En una provincia que en un momento era muy radical, ¿no? Córdoba. Exactamente. Sobre todo porque en cierta medida el PRO empezó a representar, desde que empezó a gobernar en la Ciudad de Buenos Aires y a desarrollar una marca partidaria propia y un discurso más diferenciado, esta idea, por un lado, de la renovación de la política, de la nueva política, pero también cada vez más un lugar de la opción alternativa al peronismo, no solamente al kirchnerismo. Por eso es que también frente a Massa, que era una especie de salida del kirchnerismo dentro del peronismo, Macri expresaba una solución, una alternativa para los votantes, digamos, radicales, o para los no peronistas que querían una alternativa al kirchnerismo que fuera no peronista. Entonces a mí también hay algo de, si quiere, de corrimiento de la base electoral de un radicalismo que no olvidemos, y lo que decía Mariana recién, que tuvo muchas dificultades para plantear opciones nacionales competitivas desde la caída de la Rúa en adelante. Quizás en 2007 presentó una opción con Labaña, que no era precisamente un dirigente radical, pero fuera de ese momento tuvo muchos traspiés y sobre todo una muy pobre performance electoral en la instancia nacional, y frente a eso aparecía el PRO como un partido ascendente, competitivo y atractivo para parte de su base, y en parte el radicalismo, una parte leyó eso. Es cierto que otra parte leyó lo que se lee ahora, que es hay que ampliar la coalición y meter a Massa, meter a Macri, meter a todos, que ese fue el gran debate en Gualeguaychú, era hasta dónde llega el marco de alianzas de radicalismo. La opción que gana por muy poco, pero que gana, es la de ir solamente con el no peronismo, con Macri, con Carrió y otros más. Pero también se termina viendo en estos días, ahí, Gabriel, sí. Porque digo, a ver, llevándolo a los hechos nomás, sí. De la provincia donde estamos, y no se sabe si intento o no intento de algún integrante de Juntos por el Cambio de sumar a Schiaretti, de Schiaretti de sumarse a Juntos por el Cambio, sí. Y ahí es como que saltan las térmicas, saltan las alertas, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿En qué sentido sí saltan las térmicas? No, digo, porque ese límite que vos dijiste, se pone un límite, digamos, se alambra hasta cierto punto. Se anunció la incorporación de Espert, pero del peronismo como movimiento, ya sea del peronismo de centro, llamado peronismo federal, por ejemplo, de Schiaretti, Urtubey, ¿hay como un límite ahí o...? Yo creo que son límites móviles, no son límites tan claros, son límites móviles, son límites descoyunturales. Sí está claro que a
en la concepción de Macri sobre el PRO, que la hereda Bullrich, hay una idea de preservar el rol del PRO como partido dominante dentro de la coalición y como partido que marca el tono y que marca, si se quiere, el sentido del discurso y de la oferta programática, y buscar que las incorporaciones nunca sean algunas, digamos, de tal magnitud que diluyan, si querés, claro, esa propuesta, ese corazón amarillo que está dentro del PRO, que es una idea vinculada más con una opción conservadora, moderada, pero con la nueva política, con esa mezcla de ingredientes que expresó también el PRO uno puede pensar, desde que se termina de construir como opción política desde el 2007 en adelante. Y ahora parece ser que la tensión interna sobre hasta dónde se puede incorporar y qué se puede incorporar tiene que ver con eso, pero también, como decíamos antes, con un contexto en el que hay una competencia por ver quién se queda con el legado del PRO, quiénes son, claro, los dirigentes que van a controlar el partido en los años que vienen. En eso, ustedes decían, bueno, analizan el radicalismo, cómo se suma como partido. ¿Qué le dan los peronistas que se suman a Juntos por el Cambio? Nosotros trabajamos mucho sobre los peronistas que se fueron sumando en distintas camadas, ¿no? Al PRO, digamos, no es una suma en masa, digamos, sino exacto, que van ¿no? A diferencia del radicalismo, claro, que llega como partido, los peronistas más bien van llegando por cuentagotas, por camadas de dirigentes, ¿no? Hay peronistas desde el principio, desde la fundación del PRO, que quizás los más conocidos de ellos son Diego Santilli y Cristian Ritondo, ¿no? Los más incorporados, decimos nosotros, con sus distintos estilos al estilo del PRO. Y después, más tarde, para la campaña de 2015, llegan armadores políticos como Monzó, como Frigerio y sus segundas líneas. Y después, mucho más tarde, ya para las elecciones de 2019, Macri incorpora a Pichetto, ¿no? Ahí ya es una sola incorporación, con la esperanza de que en ese momento se sumaran más peronistas, ¿no? Con la esperanza clara de que en ese momento, claro, eso sirviera para sacarle como parte de un tinte muy antiperonista que había adquirido parte del discurso y para poder ampliar, ¿no? Ir a buscar nuevos votantes. Eso no funcionó en ese momento. Los distintos peronistas que se incorporaron fueron aportando, ¿no? Como contactos, como conexiones con ciertos electorados, pero también un saber hacer de la política muy importante. Y ahora... ¿Servían más para la elección o para la gestión los peronistas de Juntos por el Cambio? Incorporados ahí. Si uno ve los que llegaron en 2015, sin duda, ¿no? Para la elección fueron muy importantes, ¿no? Para el armado de Cambiemos en todas, claro, las provincias, para el cerrar, para la convención de Gualeguaychú, nada más y nada menos, ¿no? Para negociar con los radicales la conformación de esa alianza y después para cerrar las listas en todas las provincias. En Córdoba, por ejemplo, fue dificilísimo ese cierre de listas porque había muchos candidatos expectantes de los distintos grupos. Pero después en el gobierno también tuvieron cargos importantes, ¿no? Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados, Frigerio fue ministro del Interior. Sin embargo, lo que nosotros mostramos en el libro es que no tuvieron un rol importante en la definición de la estrategia, de la agenda, del tono, en donde la mesa chica de Macri era realmente, ¿no? la que dominaba, en la que estaban Marcos Peña y otros, ¿no? Y estos peronistas no tenían un lugar tan importante como el que habían tenido en la campaña. Y uno podría decir ahora, ¿no? Ahora en esta nueva apuesta, claro, de algunos por incorporar nuevos peronistas, como por ejemplo Schiaretti, ya no está, también lo que está en crisis es esa definición en la mesa chica de Macri, digamos. Ahora que Macri se corre al costado y que está la pelea por la sucesión abierta, ya no está tan claro cuáles son los mecanismos de toma de decisiones al interior del PRO y por eso también hay tanto conflicto abierto, tan explícito, tan visible, ¿no es cierto?, a poco tiempo del cierre de listas y de la presentación para las PASO. Se va viendo también el cariz que adquiere, por ejemplo, con la incorporación, la resistencia a abrir la coalición un poco hacia algunas otras opciones, pero sí la incorporación inmediata de Espert, ¿no? Digo, bueno, también hubo ahí cierto ruido, no está tan claro que fue tan... Sí, es cierto, no fue tan inmediato. No, porque digamos, es lo que intentamos también explicar en esto es que lo que pasó con el PRO es que el PRO pasó de un diseño centralizado, muy unitario, muy en Buenos Aires y muy en la figura de Macri con su núcleo cercano, a un diseño más complejo, no tan claro de para dónde va a ir, en el que hay facciones, grupos que responden a los líderes que compiten por la sucesión dentro del partido y en el que las reglas de juego no están tan claras y no hay alguien que tome decisiones y que los demás acaten
aceptándolas porque les gusta o porque no, digamos, no les queda otra. Y lo que hay ahora es instancias de permanente fricción a cielo abierto sobre no solamente qué deciden, sino cómo lo deciden, cómo el partido toma decisiones, porque es un partido muy débil, digamos, se parece más ahí al peronismo que al radicalismo, un partido con estructuras internas débiles y muy dependiente del peso de los liderazgos para tomar decisiones. O sea, verticalista, digamos. O sea, en eso decir que se parece al peronismo. Exactamente. Bueno, ustedes vienen estudiando, digamos, el tema de las derechas, las élites. El empresariado, digamos, a ver, acompaña de vuelta como acompañó allá por 2015. El campo se sabe que es un actor que Juntos por el Cambio quizá lo tiene de su lado ya, que no cuestiona. El empresariado quizás después de esos 4 años de gobierno en donde se vio complicado, bueno, alguno apoyó, otro retació, el sistema financiero, bueno, ese gran conglomerado que a veces apoya y decide mucho. ¿Cómo está? Lo que nosotros mostramos en el libro son 2 cosas sobre esto. Una primera es que no hay tal cosa como el empresariado, sino que hay empresarios vinculados con sectores económicos diferentes que responden a intereses que no siempre juegan juntos. Y esto en 2 sentidos. En el primer sentido, más tradicional, que es los sectores económicos. El sector que depende más del mercado interno y la industria tienen un tipo de intereses y de demandas muy diferente del sector exportador y del sector agrario primario, y ahí hay una tensión histórica que también se expresa en fidelidades no tan parecidas y sobre todo en disconformidades o conformidades con medidas que fueron tomando los diferentes gobiernos y que tomó Macri cuando fue presidente. Digo, uno puede pensar que del apoyo inicial que tuvo Macri de todo el empresariado, más que nada por la idea de un cambio de etapa, de terminar con la hegemonía kirchnerista, etc. Ese apoyo inicial, primero que se expresó poco en medidas concretas, pero segundo que se diluyó al poco tiempo y claramente le quedó a Macri sobre todo el apoyo de los sectores primarios exportadores y del sector financiero y mucho menos del sector industrial, que cuando empezó la crisis claramente fue el primero que se quejó, que buscó opciones, que buscó estas opciones de las que hablamos ahora de ententes centristas entre radicales y peronistas, la Baña, todas esas cosas que ya nos olvidamos, pero que fueron hace tan poco como en 2018. Pero hay un segundo tema clave, que es que también el empresariado argentino, que también lo estudiamos en este libro, es más un sector de empresarios que de empresariado, en el sentido de que tiene muchas dificultades para coordinar acciones y para expresarse como una voz colectiva. Son más bien voces individuales, conversaciones por abajo, digamos, por detrás de escena, teléfonos que suenan. No hay una corporación empresaria coordinada, que plantee posiciones unificadas, que luego las lleve a cabo, que tenga, por así decirlo, una política colectiva. Son más Ni bien lo que uno podría llamar esos oligopolios que controlan algunos sectores, no sé, bueno, algunos oligopolios tienen... actúan en algunos casos, claro. En AEA, por ejemplo, en algunas entidades con cierto grado de coordinación en algunos momentos, pero no parece ser, uno no encuentra los niveles de agregación de intereses y de coordinación política entre los empresarios que encuentran en otros países, digamos, de la región, lo cual dificulta pensarlos como un actor político colectivo, digamos, ¿no? Y es más fácil pensarlos como un agregado de intereses que coinciden en ciertos momentos, que logran articular algunas posiciones, sobre todo de enfrentamiento o cuando encuentran intereses contrapuestos en medidas tomadas por los gobiernos, porque les cuesta más ser una base de apoyo sustentable de un proyecto político. Y creo yo que en el peronismo actual, por ejemplo, que no es un peronismo que sea tan hostil al empresariado, claro, encuentran algunos sectores tan buenos interlocutores como en Juntos por el Cambio. Por ejemplo, digo, una de las opciones electorales de las que se habla ahora, Massa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Digo, amenaza, por ejemplo, un posible triunfo, o lo que ustedes analizaban recién, esto de la posibilidad de volver al poder de la coalición, alguien como Massa, o no. ¿Cómo lo ven para las elecciones de este año en un proceso, bueno,
Es difícil, ya sé, digamos, estamos a algunos meses de la elección y muchas cosas pueden pasar sin todavía la paleta de candidatos, ¿no? Exacto, es cierto que digamos, todavía hay un nivel de indefinición. Si hay algo muy particular de este momento en el que estamos es el grado de indefinición que hay en las dos coaliciones sobre las candidaturas y el grado de tensión, ¿no? De conflicto que hay al interior de las dos coaliciones tan explícito, tan visible. Digamos, pero sin duda que algunos candidatos son mucho más amigables con el mercado, con el discurso de los empresarios en su conjunto que otros, y en el caso de Massa es mucho más cercano a grandes empresarios en Argentina que el de otros candidatos posibles del peronismo. Pero podríamos decir que, digamos, pensando en lo que pasó con el gobierno de Cambiemos, ¿no? Uno, como es muy llamativo al hacer trabajo de campo, uno ve hasta qué punto tanto los empresarios se decepcionan, gran parte de los empresarios, salvo por supuesto, como decíamos, los del campo y parte del sector financiero, pero gran parte de los empresarios se decepcionaron del gobierno de Macri, de sus resultados económicos sin duda alguna, pero también de la interacción con los funcionarios y sin duda gran parte de los funcionarios del macrismo se decepcionaron, ¿no? de esos empresarios que habían acompañado en la campaña, ¿no? La campaña 2015, es cierto que quizás por abroquelarse tras la idea de amenaza, digamos, muchos apoyaron muy explícitamente, pero después, ¿no? La expectativa de lluvia de inversiones, que iba a traer un shock de confianza o algo por el estilo, el haber sacado el cepo la primera semana de gobierno y todo eso, no tuvo para el PRO, para Cambiemos, los resultados que hubieran esperado. Y entonces ahí hay un malentendido, una confusión, digamos, en ese vínculo, el cual trabajamos mucho en el libro, y que probablemente sigue estando ahí, digamos, no hay algo que lo haya esclarecido del todo. Ese análisis que hacen de la economía, puede ser que, más una situación social que en estos 4 años empeoró bastante, puede ser que haga que la salida o por lo menos la oferta electoral se concentre más en las propuestas de seguridad, de mano dura, que más las propuestas económicas. Digo, pienso en el surgimiento de muchos actores, uno de los actores principales de la coalición Juntos por el Cambio, Bullrich, en donde la oferta no parece ser una cuestión económica ya, sino más mano dura, seguridad, ejército o fuerzas de seguridad en la calle. Digo, ¿ir por ese lado? ¿Puede haber configurado eso o no? Mira, yo creo que en ese punto el discurso vinculado con la mano dura y el énfasis en la seguridad es un campo fértil para las ofertas conservadoras en general en América Latina, para todas las ofertas, digamos, del centro para la derecha, y Argentina no es una excepción ahí, sobre todo porque los discursos progresistas tienen más dificultad para lidiar con la cuestión, para ofrecer discursos, propuestas, programas, políticas públicas. Sí, quizá como un tabú también en el tema, ¿no? Es un agujero negro, digamos, del pensamiento del centro para la izquierda, si se quiere, que aprovecharon muy bien en diferentes países de la región los pensamientos del centro para la derecha y las opciones políticas de ese espectro. Pero yo no creo que en la Argentina de hoy haya un vacío. Lo que hay son propuestas económicas de un nivel de disrupción, si se quiere, diferentes a las que escuchamos hace unos años. Claro. Aparece, por supuesto, Milei con las ideas más, digamos, libertarias extremas, pero también parece Bullrich tomar algunas ideas, digamos, neoliberales clásicas, si se quiere, o de shock más claras, como parte de una idea de una línea dura, digamos, ¿no? Y eso, lo que sí por ahí cambió respecto de los últimos años es que hoy en día es más audible y hay más espacio para ofertas electorales con una línea económica de derecha más explícita, si quiere, y menos eufemizadas, menos cuidadas, como la que por ejemplo tuvo que hacer Macri en 2015, cuando casi no hablaba, ahí sí que casi no hablaba de economía, su discurso era un discurso muy consensual y claramente eludió todo lo que pudo hasta que se sintió seguro y pudo expresar una agenda económica, digamos, definirse claramente en ese terreno. Vuelvo sobre ese punto. Sí. ¿Por qué esta expresión tan abierta de reforma laboral, de reformas previsionales, de un montón de cosas que no se decían en otro momento, digamos? ¿Ahora o entonces? Ahora, ahora. Okay, ahora. Bueno,
En buena parte porque Digo, para decirlo más explícitamente, Sí. digo, salir y no tener miedo y andar esquivándole. Vos lo dijiste, en Sí. ese momento Macri le esquivaba, digamos, decía, no, bueno, vamos a ver. Ahora se dice abiertamente, ¿no? En buena parte, como decíamos antes, hay un sector de Juntos por el Cambio que sacó la conclusión de que hay más espacio para tener un pensamiento abiertamente conservador, de centro-derecha, como lo querramos llamar, y que ya no hace falta eufemizar ni esconder ideas. En buena parte eso tiene asidero en que creció el electorado de la derecha, pero también creció la oferta política de derecha porque surgió una derecha radical, una derecha alternativa encabezada por Milei y por Spert, que si quiere corre por derecha a Juntos por el Cambio y que también tensiona, por un lado, la moderación de algunos sectores de Juntos por el Cambio, pero también abre, digamos, el espectro de lo que se puede decir. Entonces, digo, juega como ese doble juego un poco ambiguo, claro, pero claramente genera la idea de que por derecha hay un debate de ideas económico sobre cuán lejos se puede ir, cuán amplio puede ser un ajuste, cuán rápido puede ser un set de medidas de reforma, que en otro momento del país era muy difícil expresar. Y en ese punto hay un tercer factor que no es para nada poco importante, que es el hecho de que el peronismo también en el gobierno tuvo también una performance, como bien, digamos, vos decías, deficiente, con lo cual tampoco es que el discurso alternativo a ese hoy en día esté en alza, se pueda golpear el pecho y decir, no, nosotros con el Estado y con nuestras políticas de desarrollo logramos mejores cosas que ustedes con su ajuste. Mirá, teníamos algunos tapes preparados con la producción. Vamos a ir a uno puntual nomás del psicoanalista y escritor Jorge Alemán, que habla de las ultraderechas. Nos vamos a meter ya en esto que decías vos, que corre la agenda, ¿no? Y bueno, y a esas coaliciones que están más fortalecidas les corre la agenda, entonces ven cómo captar votos. Sostiene algo polémico, si se quiere. Dice, la ultraderecha argentina es más peligrosa que la europea. Escuchalo y lo charlamos acá. Particular en Argentina, yo pienso que la ultraderecha argentina es más peligrosa que la europea. ¿Por qué? Porque a la europea le llevaría mucho más tiempo destruir el tejido público, institucional, administrativo, tiene una solidez, mientras que tengo la sensación, por las cosas que voy escuchando en estos días aquí, en Patricia Bullrich o en los otros, en el personaje extrañísimo que ha surgido aquí, que eso tendría consecuencias muchísimo más dañinas. Tal cual. Es decir, no veo a Vox destruyendo de inmediato la seguridad social. No veo a Le Pen, que tiene ingredientes fascistas históricos, o a la Meloni, que también tiene ingredientes o horizontes mussolinianos. No los veo de inmediato. Bueno, mira París. Acá hubo un trabajo previo, ¿no? Porque lo que fue la gestión anterior de Mauricio Macri, digamos, dejó Ya tierra llegó arrasada, ya una deuda mostró. con el fondo. Sí. Mostró y ahora, pero aquella vez habían velado el asunto, ¿no? Lo habían No, las promesas eran de maquillado. alegría. Ahora te hablan de dinamitar. Ahora ya lo dicen directamente, dinamitar, semidinamitar, dinamitar del todo. Sí, bueno, es interesante saber cómo puede una cosa así haber logrado tanta adhesión, ¿no? Está bien que Jorge Alemán habla de las ultraderechas actuales, ¿no? Digamos, hay para recorrer mucho de la ultraderecha histórica europea, ¿no? Que hizo bastante desastre, pero digo, coinciden con esta mirada, digamos, de la ultraderecha, digamos, tiene el más poder de fuego, tiene un poder de fuego muy grande, la ultraderecha local, o abriéndolo también a Latinoamérica, ¿no? Sí, hay un tema complejo que es que las derechas radicales o alternativas, sin duda, en Argentina, en Chile, en Brasil en su momento, han sido las grandes canalizadoras y las grandes expresiones del descontento con el establishment político en general y sobre todo con el progresismo en sus gobiernos, tanto por los límites de lo que sí pudieron hacer como por lo que no pudieron hacer, como en este caso actual. Entonces, claramente su radicalidad también es acompañada por ser los voceros del descontento, y el descontento es un grito, es bronca y es
que se rompa todo, es ir, digamos, con una radicalidad impulsada por la bronca y por el descontento. Ahí yo te diría dos cosas. Complejizándolo un poco, no es que todo el mundo se volvió de derecha y por Te diría, eso quiere. ese es un punto clave. Un punto clave es que no hace falta creer que el Banco Central tiene que desaparecer para votar por una opción radical, o no hace falta, digamos, comprar todo el paquete. Uno puede simplemente votar como una opción de descontento, de bronca, o apoyar. No sabemos, digo, cuánta gente votará, pero en todo caso apoyar eso. Y una segunda cosa que es que ese gran problema que tienen también las opciones radicales digamos, de derecha alternativa, es que es más fácil ofrecer esa ruptura en la campaña electoral que después gobernando. Uno puede pensar, Bolsonaro hizo daño en un montón de áreas culturales, vinculadas con los derechos civiles, con la cuestión social, sin duda enorme con las universidades, pero el plan de ayudas que tuvo que hacer Bolsonaro durante la pandemia fue de los más importantes que hubo en la región. Claro. Entonces, digo, no es tan claro que en el gobierno puedan llevar a cabo una destrucción total, absoluta y rápida de las instituciones vinculadas con el bienestar, con la protección social, etc. Digo, no me queda tan claro que eso vaya para ese lado. Lo único, vos decís, hizo un daño tremendo que se nota en lo cultural. Acá, en la cultura, por ejemplo, ese periodo que analizaron ustedes, ¿logró calar hondo, 2015-2019, o no? Nosotros de hecho mostramos cómo, como muchas de las opciones, ¿no?, de máxima no pudieron llevarse a cabo, ¿no? Y digamos que la agenda, ¿no?, la agenda cultural no fue tan agresiva como otras agendas, sino podría decir incluso algunas discusiones se abrieron, ¿no? Podemos pensar, ¿no?, la discusión del aborto, por ejemplo, se abrió durante el macrismo, digamos, durante el primer. Es verdad que después obviamente no se aprobó en ese momento, y después Macri en la campaña, en el último tramo de la campaña, digamos, después de las PASO hacia las generales, se expresó en contra, y además por eso generó una ebullición, un ruido al interior de la coalición que fue bastante fuerte. No es tan claro, digamos, diría yo, que en términos culturales haya habido como una ofensiva tan fuerte, y también como hay otros elementos, podemos decir, que tienen como algunas expresiones de derecha mucho más radicales, más xenófobas y más, que hay parte de esos elementos que por momentos estuvieron como en el discurso, pero que no fueron en absoluto mayoritarios y que es poco probable que pudieran serlo. Quizás en dos áreas en las que hubo, con la amplificación y con el sustento que da la voz del Estado, que hubo un torcimiento de consensos de larga data, es en la cuestión de la seguridad, sin duda, cuando el Estado toma a cargo un discurso mano dura, con la cuestión Chocobar y otras que legitima un accionar policial cuestionable, por lo menos. Sin duda, y eso tensiona bastante, sobre todo a la luz de un ciclo largo en el que el punitivismo más duro y más autoritario había, digamos, retrocedido del lenguaje oficial, y ahí vuelve a tener su lugar. No es que nunca lo tuvo, uno puede pensar en los años 90 hubo funcionarios diciendo cosas más o menos de la misma drasticidad que las que dijo, por ejemplo, Bullrich en los años de gobierno de Macri, pero que había retrocedido claramente y había ocupado el Estado y las políticas públicas otro tipo de discurso más progresista, si se quiere, en materia punitiva. Y en la segunda cuestión que sí hubo un tensionamiento, sin duda, fue la cuestión de los derechos humanos. Ahí sí que hubo, uno puede pensar, no un cambio de 180 grados, no una ruptura absoluta, pero sí apareció la idea de una crítica a los derechos humanos vinculados con la dictadura por facciosos, y la idea de que era posible tener una lectura alternativa de los dos derechos humanos, pero no llegó al punto de cuestionar la propia idea de los derechos humanos. En todo caso fue un uso partisano del tema, pero no rompiendo absolutamente los consensos que había sobre el tema en nuestra democracia. Mariano Gene, Gabriel Baumaro, autores de El sueño intacto de la centro derecha argentina.
algo para, la verdad, con mucha actualidad para seguir charlando. Bueno, ya se consigue acá en Córdoba, ya está, digamos, Está el más libro allá en de que su lo vinieron a librería presentar. ¿Eh? Está el libro en su librería amiga, digo. Perfecto, de 10 entonces ya se puede conseguir por acá. Más que interesante la charla con los dos, les agradezco haber Un estado por placer. aquí Muchas por gracias. Redacción Abierta. Nosotros nos vamos a una pausa y ya seguimos.